Ari Yair en su audio número 1 en este subtema sobre argumentos a favor de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Un abrazo desde Tehuacán, Puebla, México, a todos nuestros hermanos, alumnos y también a todos nuestros hermanos y hermanas expositores que igual colaboran en esta prestigiosa universidad. El tema de la inerrancia, o podríamos decir de la infalibilidad, es decir, de esa característica tan gloriosa de la Biblia de ser veraz, de ser perfecta, sin error. A eso nos referimos, inerrancia, sin error. Este es el subtema que me toca exponer y vamos a poner algunos argumentos que nos van a aclarar más sobre este libro bendito que es la palabra de Dios. Bueno, en la historia de la humanidad hemos visto una gran importancia en el conocimiento. La gente siempre quiere saber la verdad y de hecho siempre se nos incita a que nosotros tengamos una fe fundada en bases sólidas, o sea, que nuestra fe no sea ciega, sino que nosotros tengamos los elementos, tengamos los argumentos para poder decir no solamente a nosotros mismos, sino también a las demás personas que lo que creemos es la verdad. Eso es una obligación que todos nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, en la historia de la humanidad, y me quiero aquí enfocar desde la aparición de las Sagradas Escrituras, en los textos originales siempre se ha hecho un ataque hacia la palabra de Dios. Muchos han dicho que la Biblia solamente es un libro de religión, que es un libro común, que fue escrito por personas espirituales y que querían transmitir sus enseñanzas espirituales a la posteridad, ¿verdad? A las próximas generaciones. Sin embargo, las Sagradas Escrituras, aparte que fueron escritos por personas, también fue un libro que fue inspirado por Dios. Entonces las Sagradas Escrituras tienen un carácter doble de autor. El autor humano, que son los escritores en sí, los que escribieron, desde Moisés hasta Juan en Apocalipsis, pero también Dios es el autor del libro sagrado. Por lo tanto, en esta, pues, en esta característica de que es de doble autor, notamos que tanto hay un elemento humano, pero también un elemento divino. Esto es algo difícil de entender, pero que nosotros lo conocemos como la inspiración de las Sagradas Escrituras. Entonces, en vista de que las Sagradas Escrituras es de doble autor, carácter de doble autor, entonces pues tenemos que apoyarlo, ¿verdad? En argumentos sólidos. Bueno, quiero empezar con este. Este libro ha sido no solamente un libro, sino que ha sido la guía, ha sido el asombro para varias personalidades a lo largo de la historia. Quisiera mencionar algunos. Cuenta la historia que cuando estaba moribundo Walter Scott, que fue un gran escritor del romanticismo británico, de hecho, él escribió en el género de novela histórica y también debemos mencionar que este personaje fue el que empezó este género. Cuando este hombre estaba moribundo, dice la historia que le dijo a su secretario, tráeme el libro. El secretario pareció estar algo confundido y miró al estante, el cual contenía los libros de Walter Scott, y se preguntó cuál de ellos. Intentó decirle que le llevara, de modo que cuando le preguntó, le respondió la Biblia, pues hay un solo libro para un hombre cuando le llega la hora de la muerte. Ese libro para cualquier hombre que esté moribundo, pero también debemos reconocer que es el libro para el hombre vivo. Muchas personas tienen interés en la Biblia solamente cuando se hallen en grandes dificultades.
Es bonito tener esa hermosa palabra de Dios para estos momentos difíciles, pero debemos de entender también que es un libro que se debe de leer para toda una vida. Otra historia. Había un príncipe africano que llegó a Inglaterra y le preguntó a la reina Victoria cuál es el secreto de la grandeza de Inglaterra. Y oiga bien lo que dijo. Ella le mostró una Biblia y le dijo, aquí está, esta es el secreto de la grandeza de Inglaterra. Esto es interesante, pues después de que esta nación dejara a un lado las sagradas escrituras, se convirtió en una nación de segunda clase y ya no tiene el mismo, el mismo auge, eh, las mismas bendiciones como nación que tenía cuando se aferraban a las sagradas escrituras. Continuando con estos personajes que fueron impactados por la palabra de Dios, tenemos como ejemplo también al famoso Michel Faraday, uno de los más grandes experimentadores científicos del siglo XIX, quien declaró: ¿por qué se extraviarán los hombres cuando tienen este bendito libro de Dios para guiarlos? El científico del siglo anterior, Isaac Newton, dijo: si la Biblia es la verdad, los días llegarán cuando los hombres viajarán en una velocidad de 50 millas por hora. Y qué interesante que pasando el tiempo, justamente se cumplió esta profecía, ya que hoy en día, con los diferentes vehículos, los medios de transporte, los carros con nueva tecnología, los trenes nos llevan incluso a una velocidad mayor. También podemos mencionar entre estas celebridades a uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, Juan Adams. El segundo presidente dijo: la he examinado toda, o sea, se refería a las escrituras, tanto como mi esfera limitada, mis medios enderezados y mi vida activa me la dejan examinar, y hallo como resultado que la Biblia es el mejor libro en el mundo. Contiene más de mi poca filosofía que todas las bibliotecas que he visto, y las partes de ella que no puedo reconciliar con esa poca filosofía, las aplazo para una investigación futura. Luego, otro presidente, Juan Quincy Adams, dijo: hablo como un hombre del mundo a los hombres del mundo y les digo: escudriñar las escrituras. La Biblia es un libro sobre todos los otros para ser leído en todas las edades, en todas las condiciones de la vida humana, no para ser leído una o dos veces y luego ser puesto a un lado, mas es de ser leído en porciones pequeñas de 1 o 2 capítulos cada día. Estos hombres servían de presidentes en los días cuando la América del Norte gozó de ser una gran nación. No comprometieron en guerras extrañas a los estadounidenses y les fue posible resolver los problemas de la calle. Qué interesante, ¿verdad? Que estas celebridades, al tomar en cuenta las Sagradas Escrituras, llegó Estados Unidos a ser una gran potencia mundial. De hecho, esa es una de las razones por la cual se debe a que esta gran nación llegó a este auge al que hace algunos años gozaba. Y la otra razón fue porque se hicieron amigos del Estado de Israel, y la Biblia dice: serán bendecidos los que te bendijeren. En el siguiente audio continuaré dando estos argumentos a favor de las Sagradas Escrituras. Podríamos hablar de celebridades y todas ellas muy reconocidas en sus campos científicos, políticos, económicos, etcétera. Pero también vamos a analizar algunos argumentos a favor de la veracidad de este libro sagrado, y para que nosotros podamos responder la pregunta: ¿es la Biblia la palabra de Dios? Y quisiera empezar con el número 1, la preservación. La Biblia es sin lugar a dudas un libro muy atacado el día de hoy. Podemos ver un ejemplo en el libro de Jeremías. Un rey con un cortaplumas rompió los escritos de la palabra, pero se volvió a escribir.
Otros, otras partes de la historia en las cuales fue atacada la palabra de Dios fue en la Inquisición, donde Roma intentó deshacerse de la versión Reina Valera 1960, ya que, como hemos visto, gracias a esta versión, mucho pueblo hispano logró entender eh, la palabra de Dios, fue iluminado a través de esta versión y mucha gente se convirtió al cristianismo. Sin lugar a dudas, la Biblia ha sido un libro muy atacado, pero también ha sido preservado por Dios. Esa es una de las pruebas irrefutables de que este libro no es cualquier libro, como pretenden decir muchos, sino que es en verdad la palabra de Dios. Aparte, recordemos que la palabra de Dios fue escrita en un lapso de 1600 años, y en ese lapso de 1600 años, aunque fue escrito en diversos lugares, en diversas épocas, incluso podemos mencionar cientos de años en tiempo en lapso de el escrito de algunos libros y otros libros de las Sagradas Escrituras. Entonces hubo mucho tiempo entre la escritura de ciertos libros que componen hoy todo nuestro canon. Y a pesar de todos esos lapsos de tiempo, a pesar de los diferentes autores que ni siquiera vivieron algunos en la misma época, sino cientos de años después, aún así la Biblia tiene una exactísima eh, lineabilidad, o sea, no se contradice, tiene una exacta continuidad. Y eso es interesante porque prácticamente y humanamente sería imposible que haya un libro que se haya escrito en un lapso de 1600 años que no contenga errores en ninguna de sus partes. Sin en cambio, la palabra de Dios es el único libro, o el único escrito, mejor dicho, porque podemos recordar que la Biblia originalmente se escribió en pieles, en papiros, pues es el único escrito completo en su canon que no se contradice a pesar de ser escrita en un lapso de 1600 años. Bueno, habíamos visto que una de las pruebas de que este escrito sagrado o como llamamos Biblia es, es inerrable, es sin error. Una de esas pruebas es la preservación, como Dios lo ha ido preservando a través de la historia, y también su continuidad. Porque a pesar de que fue escrito por 40 autores y en un lapso de 1600 años por diferentes de autores de diferentes profesiones, algunos reyes, algunos campesinos, algunos pescadores, algunos médicos, a pesar de todo ello es un libro que no se contradice en ninguna parte, y eso es prácticamente imposible humanamente. Otro argumento que podríamos mencionar es la arqueología. Sin lugar a dudas, como diría eh, un investigador ruso, de hecho fue documentado por History Channel, este investigador ruso, que es un gran investigador de la Biblia, dice que la diferencia de la Biblia en cuestión a otros libros de religión como el Corán es que la palabra de Dios tiene respaldo total de la historia. Todo lo que está escrito en la historia se puede comprobar con la Biblia. O sea, perdón, todo lo que está escrito en la Biblia se puede comprobar con la historia, con arqueología. Vemos hoy en día que se han descubierto los muros de Jericó, se han descubierto restos de canales de agua de la antigua Jerusalén. También hemos visto que se han encontrado diferentes ciudades. Incluso hoy en día puede uno visitar en Israel y encontrar las pilas de sal que cuenta Génesis, que es la esposa de Lot que se convirtió en estatua de sal cuando miró hacia atrás, cuando Sodoma y Gomorra fue quemada. O sea, los hechos bíblicos están 100% documentados en la historia. El hecho de que algunos inventen ciertas cosas que no son reales ya es una falta de ética a su profesión como arqueólogos, como antropólogos, pero en sí todo hecho bíblico eh, tiene apoyo en la historia, en arqueología. Esta es otra prueba de que este libro hermoso
es un libro de Dios, es un libro que es 100% confiable. Otra prueba para que nosotros podamos decir que la Biblia es un libro sin error, y es más, para poder también decir que es un libro divino, es la profecía cumplida. La Biblia está escrito en su mayor parte de profecía. Un 82% de la escritura está dedicado a la escatología. Entonces, como podemos ver, la Biblia es un libro de profecía. Muchas de ellas ya se han cumplido y algunas están todavía por cumplirse. Podemos poner un ejemplo clarísimo. Antes de que viniese el Mesías, 700 años con anterioridad ya se había profetizado en Isaías que una virgen pariría a un niño. Esto es increíble, que tanto tiempo haya sido, pues, el que haya transcurrido de la profecía hasta que se cumpliese. Aparte, había 300 profecías, mejor dicho, más de 300 profecías tocantes a la primera venida de Cristo. Todas se cumplieron literalmente. Ahora, para que un humano pueda hacer una predicción, tenemos que notar algo. Hay una ley matemática que se llama ley de la conjetura problemática. Según esta ley matemática, el hombre jamás podría profetizar, ya que cada vez que nosotros ponemos un elemento a una profecía, se disminuye el porcentaje de que le podamos atinar. Imagínese que dijésemos que mañana va a llover. Entonces yo tendría 50% de error y 50% de que pueda atinar, de que resulte verdadera mi profecía. Pero si yo añadiese otro término, o mejor dicho, un argumento más a mi profecía, por ejemplo, que va a llover de 9 a 1 de la tarde, entonces bajaría un 25% mi probabilidad de que vaya a ser cierta mi profecía. Ahora imagínese, ¿cuánto nos queda ya de probabilidad de que lo que yo diga se vaya a cumplir? Ahora, compare. Para la primera venida de Jesús se profetizaron más de 300 profecías, las cuales se cumplieron a totalidad en la persona de Cristo. ¿Qué posibilidad humana había de que le pudiese atinar Isaías? Pues prácticamente es imposible. Por lo tanto, aquí vemos la mano divina. Aquí vemos cómo Dios está obrando, cómo Dios es el que profetiza el futuro. No es el hombre, sino que es Dios mismo el que da las profecías y el que asimismo las cumple. Bueno, como habíamos visto, es prácticamente imposible que un humano pueda profetizar. Ya habíamos visto que entre más argumentos pongamos a nuestra profecía, más pequeño se hace la probabilidad de que podamos atinarle. Ahora, como habíamos visto, más de 300 profecías y todas ellas cumplidas literalmente, humanamente era imposible. Entonces, esta es una prueba de que de este escrito sagrado es un escrito no solamente eh, de autor humano, sino también de autor divino. Vemos el elemento divino. ¿Y cómo lo vemos? Como ya habíamos visto, a través de las profecías. Otro argumento que nos sirve para decir que la Biblia es la palabra de Dios es acerca del tema que todos conocemos, incluso somos testigos vivientes, vidas transformadas. Este es otro argumento a favor de la palabra de Dios. Todos nosotros, y no es necesario que me extienda mucho ya que somos testigos en carne propia, todos sin excepción, los que hemos recibido a Jesús, hemos visto un cambio en nuestra vida. Hemos visto
cómo el Señor se ha manifestado, algunos con milagros, algunos con sanidades, muchos otros nos ha ayudado el Señor dándonos sabiduría en los momentos más difíciles y también como en los momentos cuando gozamos de mucha quizás podemos llamar prosperidad en el trabajo, en el sentido bíblico estoy hablando, no en el sentido neopentecostal, sino cuando disfrutamos de mucho trabajo, de una abundancia, de quizás de recursos materiales, como Dios nos ha dirigido también para saber administrarlos y para ayudar también a nuestros hermanos en necesidad. Entonces, pues, las vidas transformadas es otro argumento a favor de las Sagradas Escrituras. Y sin lugar a dudas, esto nos llevaría a otro argumento a favor del cual yo podría decir que es de lo más importante, el cual es el Espíritu de Dios corroborando a nuestro corazón de que la Biblia es la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, aunque nosotros pongamos nuestros argumentos, que son 100% confiables, decirle, como hemos visto, una de las características a favor de la palabra de Dios es su continuidad, su veracidad histórica, la profecía cumplida, etcétera. Pero si el Espíritu de Dios no convence a esa persona en el corazón, podríamos decirle y hablarles y exponerles y esa persona jamás creería. Por lo tanto, el mismo Espíritu Santo viene a ser el maestro, el que nos viene a convencer de que en verdad la Biblia no es cualquier libro, que no es un libro humano simplemente, sino es un libro divino. La palabra de Dios dice en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando los discípulos iban hacia Emaús, que el Señor les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. También vemos otros ejemplos, por ejemplo, en Juan, cuando los discípulos creyeron en el Mesías, fue porque el Espíritu Santo les abrió el entendimiento. Incluso cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, en su confesión, Jesús dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros queremos comprobar con nuestro corazón que en verdad la Biblia es sin error, es intachable, el Espíritu mismo lo tiene que hacer en nuestro interior, ya que si Él no nos convence, podríamos tener todos los argumentos, pero nada más nuestro corazón no lo entendería, no lo discerniría. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos discernir lo espiritual, debemos de tener un nuevo nacimiento. De ahí lo interesante que nuestro Señor dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es interesante también tener un nuevo nacimiento, para que así nosotros podamos estar bien seguros en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de que este libro es un libro sin errores. Y cuando hablamos sin errores nos referimos a los originales y no a las versiones, porque recordemos que dice la Biblia que Dios inspiró las escrituras, pero inspiró a los escritores originales, mas no a los traductores. Por lo tanto, también no debemos de menospreciar el estudio del hebreo, del griego, del arameo, pues tenemos que investigar, tenemos que estar siempre buscando entender la palabra de Dios, pero en los textos originales. Entonces, podríamos, como punto final, como conclusión, enumerar los argumentos a favor de la inerrancia o infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Número 1, podríamos decir que es la preservación. Número 2, la continuidad, que no se contradice a pesar que fue escrita en un lapso de 1600 años por más de 40 autores, y estos que a su vez nunca se conocieron algunos y que vivieron en lapsos de tiempo de incluso de cientos de años. Número 3, la arqueología. Número 4, la historia. Número 5,
y uno de los más contundentes, la profecía cumplida. Número 6, las vidas transformadas que hablan solas, los testimonios hablan solitos de que es un libro enteramente divino. Y como último, el Espíritu de Dios verificándolo en el corazón de cada hombre. Estos son argumentos a favor de la infalibilidad de la palabra de Dios, y también debemos de notar que la Biblia, como habíamos visto, es importante su estudio en cuanto a los originales, que no menospreciemos las traducciones, son importantes. De hecho, los discípulos nunca hubiesen predicado la palabra en todas partes del mundo a no ser con ayuda de las traducciones, pero debemos de siempre rescatar este punto principal, incluso que se toma mucho en cuenta en la hermenéutica. Los textos sin error se refiere a los originales y no a las traducciones. De hecho, mucha gente al llevarse, eh, al aferrarse a una traducción, al no querer comprobarlo con los originales, han caído en varios errores de interpretación, y esto ha originado las diferentes sectas como los Testigos de Jehová, como los mormones, la Luz del Mundo, los adventistas del séptimo día, etcétera. ¿Y todo por qué? Por no querer estudiar o tener en cuenta lo que dicen los originales. Bueno, aclarando este punto, espero que les haya servido de ayuda, hermanos, y cualquier duda, sabe que pues puede mandarnos un mensaje, cualquier pregunta. Dios les bendiga a todos, un saludo y un abrazo, que Dios me los bendiga y me los guarde. En el nombre de Jesús, amén.